Bienvenidos a un nuevo encuentro de Entre Colegas, un espacio de charlas de los temas de la práctica cotidiana de nuestra profesión. Hoy nos acompaña nuevamente Gustavo Segú. Él es abogado, docente universitario de posgrado y en REPAR es coordinador académico en el área laboral, en el ciclo de actualización laboral y en la publicación Liquidación de Sueldos. Hola Gustavo, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes nuevamente. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la extinción laboral por mutuo acuerdo. Y una de las preguntas que nos suelen hacer en el REPAR es, en primer lugar, ¿cómo se configura? ¿Te parece bien repasar eso? Sí. ¿Cómo se configura esa extinción por mutuo acuerdo? Es una muy buena pregunta. Es uno de los modos de extinción del contrato de trabajo. Y vamos a decir que es uno de los modos pacíficos de extinción del contrato de trabajo. Lo importante acá es que el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo contiene, digamos, dos modalidades o dos formas o dos, vamos a decir, tipos de extinción vinculadas con esto del mutuo acuerdo, ¿no? Porque tenemos lo que sería la extinción llamada por voluntad concurrente de las partes y la extinción por mutuo acuerdo propiamente dicha, que en la práctica se suele confundir, se piensa que es una sola cosa, y en realidad son dos modalidades, como habíamos dicho antes, que difieren en realidad de cómo se manifiesta esa voluntad de las partes, ¿sí? La forma que sería la extinción por voluntad concurrente de las partes, ¿sí? Es, vamos a decir, la manifestación tácita de que ambas partes no quieren continuar con la relación laboral. Es decir, que no hay, vamos a decir, un elemento, ¿sí?, que me indique, ¿sí?, expresamente esa voluntad. Entonces, pongamos un ejemplo. El trabajador deja de venir a prestar servicios y el empleador, en lugar de intimarlo a que se presente a trabajar bajo apercibimiento de considerado abandono de trabajo, no hace absolutamente nada. Y fíjate que lo que se produce es una suerte de desinterés mutuo de las partes por continuar con la relación laboral. Obviamente, hoy no es, digamos, una opción que sea muy conveniente porque recordemos que en tiempos en el que se puso en vigencia la Ley de Contrato de Trabajo no existían los registros de altas y bajas de AFIP, entonces no teníamos que comunicar una fecha propiamente dicha. Y la pregunta acá es, bueno, si ambas partes manifiestan su desinterés, ¿en qué momento de esa línea de tiempo se produce la extinción? Y la ley no me lo dice. No me dice si tiene que pasar un mes, 2 meses, 3 meses. En la práctica esto, antiguamente, ocurría que el trabajador dejaba de venir, el empleador no lo intimaba, se practicaba la liquidación final y se guardaba en el legajo, y si el trabajador venía dentro del plazo antes de que prescriban los 2 años de prescripción laboral, se le pagaba la liquidación final. Esto a partir de la implementación del registro de altas y bajas y la obligatoriedad de comunicar la baja con una fecha cierta, quedó en desuso. La otra modalidad, que es la extinción por mutuo acuerdo, es muy sencillo porque es la manifestación expresa de las partes de su deseo, ¿sí?, de no continuar con la relación laboral y que se manifiesta a través, ¿sí?, de un acuerdo que queda, en donde queda plasmada esa voluntad de las partes y donde es muy habitual en este tipo de acuerdos que se abone una gratificación por cese, que tiene naturaleza no remunerativa desde el punto de vista laboral y tributario de la seguridad social, pero que tiene implicancias muy importantes en materia de impuesto a las ganancias, ¿verdad, Claudia? Sí, es así, Gustavo. Vos sabés que este es un tema muy largo que vamos a tratar de hacerlo corto, repasarlo un poquito, que tiene que ver primero con toda la evolución jurisprudencial que ha tenido el tema de indemnizaciones laborales frente al impuesto a las ganancias. Yo sé que acá no estamos hablando de indemnizaciones, sino de gratificaciones, pero está relacionado, ¿no? Porque nuestra ley de impuesto a las ganancias contiene, hoy aún, una exención para las indemnizaciones por despido, rubro antigüedad. Y a lo largo del tiempo se fue dando una discusión cuando existían, por ejemplo, indemnizaciones agravadas por motivo de despido por embarazo o porque se trataba de un representante gremial, ¿no?
la discusión en instancias previas a la Corte solía rondar en si esas indemnizaciones podían encuadrar o no también dentro de la exención prevista en la Ley de Impuesto a las Ganancias. Pero cuando llega la cuestión a la Corte, en el fallo de Lorenzo en el 2009, en el fallo Cuevas en 2010, la Corte le da un abordaje distinto y dice: las indemnizaciones no son ganancias porque no se cumplen los requisitos de permanencia de la fuente generadora del ingreso, periodicidad, entonces lo considero no gravado. ¿Qué sucede? En el año 2014 hay un fallo, que es el fallo Negri, de Corte, que expresamente dice que que la gratificación que se abona por el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo cuando hay extinción por mutuo acuerdo no está gravado por los mismos fundamentos que decíamos recién para las indemnizaciones. Entonces, el fisco recepta ese criterio primero en una circular y luego lo incorpora directamente en el régimen de retención para empleados en relación de dependencia del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, considerando que ese concepto no hay que incluirlo en la base de cálculo de la determinación del impuesto a las ganancias, de la determinación de la retención. ¿Qué sucede ahora? En el año 2018, con la reforma tributaria, la famosa Ley 27430, se modifica expresamente la Ley del Impuesto a las Ganancias y se agrega como gravada las sumas que perciban los directivos y ejecutivos por el cese del contrato laboral, ya sea consensuado o no, pero no en su totalidad, o sea, no se graban esas sumas en su totalidad, sino solamente lo que excede el monto mínimo de indemnización que correspondería según la ley laboral aplicable. Y acá podríamos decir, bueno, no hay despido, no hay indemnización. Bueno, el legislador dijo, en ese caso, toma el monto mínimo laboral que resultaría aplicable en el caso de despido incausado. O sea que ese excedente está grabado para directivos y ejecutivos. ¿Y quién es un directivo o ejecutivo? Lo aclara el reglamento, porque la ley lo delega en la reglamentación, esa definición, que no vamos a entrar en detalle, está en el 180 del decreto reglamentario, pero da dos parámetros, ¿no? Estar un cierto tiempo ocupando ese cargo para ser considerado directivo o ejecutivo y superar al menos 15 veces el importe del salario mínimo vital y móvil con la remuneración que se toma como base para el cálculo de la indemnización, ¿no? Entonces, si se cumplen esos dos requisitos y además te dice qué sujetos pueden ser directivos o ejecutivos, quiénes pueden ser considerados, en ese caso el excedente está grabado en el impuesto a las ganancias y esto también fue incorporado en el régimen de retención de la 4003, así que hay todo un tema impositivo, ¿no? También, pero volviendo a lo laboral, ¿cómo el empleador puede estar tranquilo de que esa extinción por mutuo acuerdo es válido? ¿Qué formalidades hay para decir que esa extinción del contrato por mutuo acuerdo es válida? Bien. Acá el artículo 241 establece en realidad podemos decir que son tres formas, ¿no? La primera, mediante escritura pública, ¿sí? Es decir, en una escribanía y pasado a través del protocolo por escritura pública. No requiere el 241 la presencia de un letrado patrocinante del trabajador, pero bueno, es recomendable porque permite demostrar que el trabajador estuvo representado y que conoce los alcances del acuerdo. Y entendemos que no lo establece expresamente porque, como dijimos antes, es una de las formas pacíficas de extinción del contrato de trabajo. Y la otra posibilidad es en sede judicial, que no es habitual esto, y sino en sede administrativa, ¿sí? En sede administrativa o en escribanía siempre es un acuerdo de vinculación donde en todas las cláusulas se aclaran, digamos, todas las particularidades de esa desvinculación y los términos de lo que implica una extinción por mutuo acuerdo. Es importante señalar que, no obstante que la ley de contrato de trabajo no establece expresamente esto que habíamos mencionado, que es la presencia de un letrado patrocinante del trabajador, en sede administrativa es bastante usual que depende de la jurisdicción, ¿sí? Exijan que el trabajador vaya acompañado de un letrado. Y esto depende, digamos, de la normativa
de procedimiento provincial. O sea, por eso dejamos acá salvo esta situación de que depende en qué provincia estemos, me lo exijan o tal vez no, ¿sí? Y es importante saber que no se homologa esto en sede administrativa, sino que se registra solamente porque, bueno, no hay un conflicto de intereses entre las partes en la cual la homologación tenga que declarar que hubo una justa composición de intereses y derechos entre esas mismas partes, ¿sí? Por eso es que se va a registrar y no a homologar, ¿sí? Así que esos serían los requisitos básicos, esenciales para poder celebrar este tipo de acuerdos de vinculatorio. Bueno, eso sería distinto en cada jurisdicción, ¿no? De acuerdo, si se decide hacer el acuerdo frente a autoridad administrativa, habría que ver en cada jurisdicción qué requisitos. Exactamente, porque digamos que cada provincia, cada autoridad laboral provincial tiene sus propias normas de procedimiento, por eso es muy importante antes de iniciar los trámites para realizar este tipo, pedir el turno, etcétera, preguntar, consultar qué otros requisitos exige la autoridad laboral local. Bueno, te agradezco de corazón que hayas venido nuevamente a ilustrarnos con todos estos temas y te esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Claudia, va a ser un placer estar nuevamente con ustedes. Los invitamos a profundizar todos estos temas en la publicación Liquidación de Sueldos que coordina Gustavo, en el ciclo de actualización laboral y en todos los productos que tenemos en la Repar Más. Desde ya, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo encuentro entre colegas.